Así fueron los 15 terremotos más potentes jamás registrados en la Tierra. Un terremoto movió una isla entera 2.4 metros, otro acortó la duración del día en la Tierra, y uno solo en 1960 liberó tanta energía que el planeta entero vibró durante días como una campana gigante. Estos no son datos exagerados de una película de desastres, son hechos reales, medidos por instrumentos científicos. Hoy repasamos, con datos verificados directamente del Servicio Geológico de Estados Unidos, los 15 sismos más potentes jamás registrados por la ciencia moderna. Vamos en orden, de mayor a menor magnitud, sin exagerar ni inventar nada. Si este tipo de historias reales te atrapan, este es tu canal. En Historia Inédita, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún capítulo oscuro que la mayoría desconoce. 1. Valdivia, Chile, 1960. Magnitud 9.5. El 22 de mayo de 1960, frente a las costas de la región de Biobío, ocurrió el sismo más violento jamás registrado por la humanidad, confirmado oficialmente por el Servicio Geológico de Estados Unidos como el mayor terremoto instrumental de la historia. La ruptura afectó una zona de falla de aproximadamente 1000 kilómetros de longitud a lo largo del límite entre las placas de Nazca y Sudamericana, liberando una energía tan extrema que generó un tsunami transoceánico. Las olas cruzaron todo el Océano Pacífico y golpearon con fuerza las costas de Hawái, Japón y Filipinas, causando muertes incluso a más de 17.000 kilómetros de distancia del epicentro original en Sudamérica. El propio sismo mató a cerca de 1.600 personas y dejó a más de 2 millones sin hogar solo en territorio chileno, mientras que apenas a 15 horas después, el tsunami transoceánico llegó hasta la costa de Hilo, en Hawái, causando decenas de muertes adicionales, pese a la enorme distancia recorrida por las olas a través del Océano Pacífico. La energía total liberada por el terremoto de Valdivia fue tan extraordinaria que provocó que la Tierra entera vibrara durante varios días después del evento principal, un fenómeno conocido técnicamente como oscilación libre del planeta, detectado por sismógrafos ubicados en prácticamente todos los continentes del mundo. 2. Prince William Sound, Alaska, Estados Unidos, 1964. Magnitud 9.2. Conocido también como el Gran Terremoto de Alaska o el Terremoto de Viernes Santo, este sismo de marzo de 1964 sigue siendo, según el registro oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos, el segundo terremoto más potente jamás medido por instrumentos modernos en toda la historia. Modificó por completo la geografía costera del sur de Alaska, elevando algunas zonas a más de 9 metros y hundiendo otras de forma permanente, y generó una serie de olas de tsunami que recorrieron toda la costa del Pacífico norteamericano, causando destrucción en ciudades tan alejadas como Crescent City, en California, donde el oleaje llegó a matar a varias personas horas después del sismo original. El terremoto de Alaska desencadenó además numerosos deslizamientos de tierra submarinos y terrestres que provocaron tsunamis locales adicionales, independientes de la onda principal, arrasando por completo algunas comunidades costeras pequeñas como Valdés y Chenega, que tuvieron que ser reconstruidas posteriormente en ubicaciones más elevadas y seguras. El propio terremoto de 1964 duró aproximadamente 4 minutos y medio, una duración excepcionalmente larga para un sismo de esta magnitud, lo que contribuyó directamente a la enorme extensión del área de ruptura y a la consiguiente severidad de los efectos costeros observados en la región. 3. Sumatra, Indonesia, 2004. Magnitud 9.1. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto submarino de gran magnitud ocurrido bajo el Océano Índico, frente a la costa noroccidental de la isla de Sumatra, rompió cerca de 1.300 kilómetros de falla en apenas unos minutos, según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos. El tsunami posterior, uno de los más letales de la historia registrada, borró comunidades costeras enteras en 14 países distintos de Asia y África, desde Indonesia y Sri Lanka hasta Somalia, dejando un saldo de más de 220.000 víctimas mortales confirmadas. Investigadores oceanográficos calcularon después que la energía liberada por este único terremoto equivalía aproximadamente a la de 23.000 bombas atómicas del tipo lanzado sobre Hiroshima, una comparación que, aunque imperfecta desde el punto de vista físico estricto, ayuda a dimensionar la escala verdaderamente colosal del evento sísmico de 2004.
Este desastre, uno de los más letales de la historia moderna registrada, impulsó directamente la creación de sistemas internacionales de alerta temprana de tsunamis en el Océano Índico, una infraestructura que prácticamente no existía antes de 2004 en esa región del planeta, pese a su conocida actividad sísmica. El propio terremoto de Sumatra de 2004 es considerado por muchos sismólogos como el tercer evento más largo jamás registrado en términos de duración de la ruptura, con una liberación de energía que continuó propagándose a lo largo de la falla durante casi 10 minutos completos, un tiempo extraordinariamente prolongado comparado con la mayoría de los grandes terremotos conocidos. Ese mismo tsunami de 2004 fue detectado por instrumentos oceánicos en prácticamente todos los océanos del planeta, y algunos mareógrafos ubicados en el Océano Atlántico llegaron a registrar variaciones del nivel del agua atribuibles al evento, evidencia de la magnitud verdaderamente global del desastre ocurrido en el sudeste asiático. 4. Tohoku, Japón, 2011, magnitud 9.1. El 11 de marzo de 2011, un megaterremoto submarino frente a la costa de Honshu movió físicamente la isla principal de Japón unos 2.4 metros hacia el este, según mediciones satelitales confirmadas posteriormente por agencias geológicas internacionales. El tsunami resultante, con olas de más de 40 metros en algunos puntos de la costa de Tohoku, provocó además la fusión parcial de 3 reactores en la planta nuclear de Fukushima Daiichi, en el peor accidente nuclear del mundo desde Chernóbil, y dejó cerca de 18.000 muertos y desaparecidos. El propio gobierno japonés tuvo que evacuar a más de 150.000 personas de las zonas circundantes a la planta nuclear, muchas de las cuales todavía hoy, más de una década después, no han podido regresar de forma permanente a sus hogares originales debido a los niveles persistentes de radiación en ciertas áreas restringidas. El propio terremoto de Tohoku generó además olas de tsunami que en algunas bahías estrechas de la costa alcanzaron alturas de hasta 40 metros, superando ampliamente las defensas costeras construidas décadas antes bajo el supuesto de que un evento de esa magnitud resultaba prácticamente imposible en esa región específica de Japón. 5. Kamchatka, Rusia, 1952, magnitud 9.0. Localizado frente a la costa oriental de la remota península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, este terremoto de noviembre de 1952 generó olas de tsunami gigantescas que viajaron miles de kilómetros a través del Océano Pacífico. Pese a ocurrir en una zona escasamente poblada, el oleaje resultante inundó zonas costeras habitadas de la isla de Hawái, particularmente la ciudad de Hilo, causando daños materiales considerables, aunque gracias a una alerta temprana relativamente eficaz para la época, sin un número elevado de víctimas mortales. Se calcula que el tsunami de 1952 causó daños materiales por millones de dólares de la época únicamente en la ciudad de Hilo, donde destruyó embarcaciones, muelles y edificios costeros, sirviendo además como uno de los principales antecedentes técnicos que impulsaron la creación del sistema de alerta de tsunamis del Pacífico, establecido oficialmente apenas 2 años después. Ese mismo sistema de alerta, con sede permanente en Hawái desde su fundación en 1949, continúa operando hasta la actualidad y ha sido responsable de salvar innumerables vidas en décadas posteriores, monitoreando constantemente la actividad sísmica y oceánica en toda la cuenca del Océano Pacífico. 6. Maule, Chile, 2010, magnitud 8.8. El 27 de febrero de 2010, un terremoto de magnitud 8.8 sacudió el centro-sur de Chile, en la misma región general que había sido devastada medio siglo antes por el sismo de Valdivia. Científicos de la NASA calcularon que este terremoto alteró ligeramente la rotación de la Tierra, acortando la duración del día en aproximadamente 1.26 microsegundos debido a la redistribución de masa en el interior del planeta provocada por el movimiento repentino de las placas tectónicas. El sismo y el tsunami posterior mataron a más de 500 personas y destruyeron cientos de miles de viviendas. Estudios posteriores de la NASA calcularon además que el propio eje de rotación de la Tierra se desplazó ligeramente, unos 8 centímetros, como consecuencia directa de la redistribución de masa causada por el terremoto. Un efecto físico medible, pero completamente imperceptible para cualquier persona en la superficie del planeta. El propio terremoto de Maule provocó además un tsunami que alcanzó las costas de Japón varias horas después, cruzando todo el Océano Pacífico y obligó a las autoridades niponas a evacuar preventivamente a cientos de miles de residentes costeros, pese a que las olas llegaron finalmente atenuadas y sin causar víctimas mortales en territorio japonés.
7. Ecuador y Colombia, 1906, magnitud 8.8. El epicentro de este terremoto de enero de 1906 se ubicó frente a las costas de Ecuador y Colombia, en el límite de la placa de Nazca, detonando un tsunami letal que golpeó con fuerza la costa colombiana y ecuatoriana, con oleaje registrado a distancias tan lejanas como San Francisco, en California, y las costas de Japón, en un fenómeno transoceánico documentado décadas antes de que existieran sistemas modernos de alerta temprana. El sismo, ocurrido apenas 6 años después del inicio del registro sismográfico instrumental moderno, sigue empatado hasta hoy como el sexto más potente jamás medido junto al terremoto de Maule de 2010. Los registros históricos de la época, elaborados sin la tecnología sismográfica moderna disponible décadas después, se basaron principalmente en el análisis retrospectivo de las ondas registradas por instrumentos sísmicos primitivos, un método que los científicos actuales han logrado recalibrar con considerable precisión gracias a estudios comparativos posteriores. Las crónicas históricas de la época documentaron olas de hasta 5 metros de altura golpeando distintos puntos de la costa colombiana, y algunos registros mareográficos conservados en archivos portuarios de California confirmaron después la llegada de oleaje anómalo procedente del territorio sudamericano a miles de kilómetros de distancia del epicentro original. 8. Kamchatka, Rusia, 2025, magnitud 8.8. El 30 de julio de 2025, un sismo masivo volvió a sacudir la península de Kamchatka, precedido 10 días antes por un fuerte sismo premonitor de magnitud 7.4. Con una magnitud final de 8.8, este terremoto igualó históricamente la sexta posición global de energía liberada, empatando con los sismos de Maule 2010 y Ecuador-Colombia 1906 en el ranking oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos y generó alertas de tsunami en toda la cuenca del Pacífico, incluidas Hawái y Alaska y la costa oeste de Estados Unidos, aunque sin daños mayores confirmados fuera de Rusia. Las autoridades rusas evacuaron preventivamente a miles de residentes de zonas costeras bajas de la propia península de Kamchatka, y el sismo generó además una serie de réplicas significativas durante los días posteriores, algunas de ellas superiores a magnitud 6, que mantuvieron en alerta a la población local durante semanas. El propio terremoto de 2025 en Kamchatka fue estudiado en tiempo real por decenas de estaciones sismográficas modernas distribuidas por toda la extensa cuenca del Pacífico, permitiendo a los científicos calcular su magnitud exacta y su mecanismo de ruptura con una precisión y rapidez que habría sido completamente imposible durante los grandes terremotos registrados a mediados del siglo XX, cuando la tecnología sismográfica disponible era todavía mucho más rudimentaria. 9. Islas Rat, Alaska, Estados Unidos, 1965, magnitud 8.7. Ocurrido el 4 de febrero de 1965 en el archipiélago de Islas Rat, dentro de la cadena de las Islas Aleutianas, este terremoto generó un tsunami que se propagó por todo el Océano Pacífico, alcanzando olas de más de 10 metros en algunos puntos cercanos al epicentro y llegando ya atenuado hasta las costas de Hawái. Pese a tratarse de una de las regiones más sísmicamente activas del planeta, la escasa población de la zona limitó considerablemente el número de víctimas directas del sismo. La región de las Islas Rat forma parte de la llamada Herradura de Fuego del Pacífico, uno de los cinturones sísmicos más activos del planeta, responsable de aproximadamente el 90% de los terremotos más fuertes registrados en toda la historia instrumental moderna. El propio terremoto de las Islas Rat de 1965 generó además un tsunami que, aunque relativamente moderado en términos de daños materiales directos, permitió a los científicos de la época recopilar datos valiosísimos sobre la propagación de ondas sísmicas a través del fondo oceánico del Pacífico Norte, información que resultaría fundamental para el desarrollo de modelos predictivos posteriores. Décadas después, esos mismos datos recopilados en 1965 continuarían utilizándose como referencia académica en estudios de sismología comparada, citados regularmente en publicaciones científicas dedicadas a modelar el comportamiento de grandes terremotos de subducción en distintas partes del mundo. 10. Sumatra, Indonesia, 2005, magnitud 8.6. Apenas 3 meses después de la tragedia de diciembre de 2004, la misma línea de falla activa frente a Sumatra volvió a romperse el 28 de marzo de 2005, esta vez cerca de la isla de Nias, generando un nuevo terremoto de magnitud 8.6.
Aunque el tsunami resultante fue considerablemente menos destructivo que el del año anterior, gracias en parte a la puesta en marcha de nuevos sistemas de alerta temprana en la región, el sismo dejó cientos de víctimas adicionales en una zona que apenas comenzaba a recuperarse del desastre precedente. Ese mismo terremoto de 2005 provocó además el hundimiento parcial de algunas zonas costeras de la isla de Nias, alterando permanentemente el paisaje local y obligando a comunidades pesqueras enteras a adaptar sus rutinas de trabajo a los nuevos niveles del mar en la región. El propio sismo de 2005 sirvió además como una de las primeras pruebas reales a escala regional de los nuevos protocolos de evacuación y alerta implementados en el sudeste asiático apenas meses después del devastador tsunami de diciembre de 2004, protocolos que en esta ocasión lograron reducir considerablemente el número de víctimas mortales pese a la similar magnitud del evento. 11. Assam y Tíbet, 1950, magnitud 8.6. Ocurrido el 15 de agosto de 1950 en la frontera entre la región india de Assam y el Tíbet, este sismo es considerado por el Servicio Geológico de Estados Unidos el terremoto de origen puramente continental más potente jamás registrado por instrumentos modernos. Generó derrumbes masivos de montañas en la cordillera del Himalaya y bloqueó por completo el cauce de varios ríos, entre ellos el Subansiri, formando represas naturales de escombros que colapsarían meses después, provocando inundaciones adicionales río abajo en comunidades que ni siquiera habían sentido directamente el sismo original. Se estima que el terremoto de Assam y Tíbet provocó la muerte de al menos 1.500 personas de forma directa, cifra que según distintos historiadores podría haber superado ampliamente las 3.000 víctimas al considerar también las inundaciones posteriores causadas por el colapso de las represas naturales de escombros. La propia región del Himalaya donde ocurrió este terremoto continúa siendo hoy en día una de las zonas de mayor riesgo sísmico del planeta debido a la constante colisión entre la placa india y la placa euroasiática, un proceso geológico que ha elevado progresivamente la cordillera durante millones de años y que sigue generando terremotos de gran magnitud con relativa frecuencia. 12. Islas Aleutianas, Alaska, 1946, magnitud 8.6. También conocido como el terremoto de la isla Unimak, este sismo del 1 de abril de 1946 destruyó por completo el faro de Scotch Cap, una estructura de hormigón armado de 5 pisos ubicada a apenas 12 metros sobre el nivel del mar, matando a los 5 guardacostas que se encontraban de guardia esa madrugada. El tsunami resultante, con olas que en algunos puntos cercanos al epicentro superaron los 30 metros de altura, cruzó después todo el Océano Pacífico y llegó hasta Hawái, donde mató a 159 personas, entre ellas 20 estudiantes y 4 maestros arrastrados por el mar en la localidad de Laupahoe. Ese mismo desastre, en 1946, impulsó directamente la creación, apenas 2 años después, del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico con sede en Hawái, la primera institución de este tipo en el mundo, precisamente para evitar que una tragedia similar volviera a tomar por sorpresa a comunidades costeras alejadas del epicentro original. Los restos del faro original de Scotch Cap nunca fueron reconstruidos exactamente en el mismo emplazamiento. En su lugar, las autoridades estadounidenses levantaron años después una nueva estructura en una posición más elevada y protegida, una decisión directamente motivada por la lección aprendida tras la destrucción total de la construcción original de 1940. Hoy en día, los restos originales del faro de Scotch Cap se conservan parcialmente como sitio histórico protegido y ocasionales expediciones de investigadores y aficionados a la historia militar estadounidense visitan la remota isla de Unimak para documentar y preservar la memoria de aquel desastre casi olvidado por el público general. 13. Sanriku, Japón, 1933, magnitud 8.4. Provocado por una fractura normal dentro de la placa oceánica en la fosa de Japón, este terremoto de marzo de 1933 generó olas de hasta 28 metros de altura en algunos puntos de la accidentada costa de Sanriku, arrasando por completo con puertos, embarcaciones pesqueras y pueblos costeros enteros. El sismo mató a más de 3.000 personas en una región que apenas 4 décadas antes ya había sido devastada por otro tsunami mortal de origen similar en 1896. El terremoto de 1933 llevó además a Japón a reforzar significativamente sus códigos de construcción costera y sus sistemas de evacuación, medidas que pese a las mejoras introducidas durante casi un siglo,
seguirían resultando insuficientes frente a la magnitud del desastre de Tohoku, ocurrido casi 80 años después. El propio terremoto de Sanriku de 1933 es recordado además por haber ocurrido en una zona de falla ligeramente distinta a la de terremotos típicos de subducción, ya que se originó por una fractura interna dentro de la propia placa oceánica que se hunde bajo Japón, un mecanismo sísmico menos común entre los eventos más potentes jamás registrados en la historia. Ese mismo tipo de ruptura interna dentro de la placa, conocida técnicamente como falla normal de flexión, tiende a generar tsunamis desproporcionadamente grandes en relación con la magnitud del sismo que los origina, un fenómeno que los sismólogos denominan terremoto tsunamigénico, y que explica por qué el desastre de Sanriku resultó tan devastador pese a no encabezar la lista mundial por magnitud pura. 14. Arequipa, Perú, 2001, magnitud 8.4. Este terremoto histórico del 23 de junio de 2001 sacudió con violencia la costa sur de Perú, cerca de la ciudad de Arequipa, generando un tsunami devastador que golpeó particularmente fuerte a la localidad costera de Camaná, donde las olas destruyeron buena parte del pueblo y mataron a decenas de personas que no lograron evacuar a tiempo hacia zonas más altas. El sismo de Arequipa se sintió con fuerza en gran parte del sur de Perú y en zonas fronterizas de Chile y Bolivia, y sigue siendo considerado hasta hoy uno de los terremotos más estudiados por sismólogos peruanos debido a la calidad de los registros instrumentales obtenidos durante el evento. El tsunami generado por el terremoto de Arequipa también fue detectado, aunque de forma mucho más atenuada, en estaciones mareográficas ubicadas a lo largo de toda la costa del Pacífico americano, desde México hasta Chile, confirmando una vez más el enorme alcance geográfico que pueden llegar a tener este tipo de eventos sísmicos de gran magnitud. El propio gobierno peruano declaró estado de emergencia en varias regiones del sur del país tras el terremoto de 2001 y la reconstrucción de la localidad de Camaná se prolongó durante varios años, marcada por la relocalización de buena parte de la población hacia zonas consideradas más seguras frente a futuros eventos similares. El sismo dejó además decenas de miles de viviendas dañadas o destruidas en toda la región surperuana. 15. Fosa de las Kuriles, Rusia, 1963, magnitud 8.5. Ocurrido el 13 de octubre de 1963 en el Pacífico Norte, frente a la cadena de islas Kuriles que separa el mar de Ojotsk del Océano Pacífico, este terremoto liberó ondas sísmicas masivas registradas por sismógrafos de todo el planeta, y generó un tsunami que alteró los patrones normales de oleaje a lo largo de buena parte de la costa asiática del Pacífico durante los días posteriores al sismo, aunque gracias a la escasa población de la zona directamente afectada, con un número relativamente bajo de víctimas mortales confirmadas. Investigadores soviéticos de la época documentaron el sismo principalmente a través de estaciones sismográficas terrestres y solo décadas después, con la reevaluación de esos mismos datos mediante metodologías modernas, se pudo establecer con mayor precisión la magnitud real de 8.5 que hoy figura oficialmente en los registros internacionales. La fosa de las Kuriles, escenario de este terremoto de 1963, continúa siendo hasta la actualidad una de las zonas de subducción más vigiladas del mundo por parte de sismólogos rusos y japoneses, dada su proximidad geográfica con Japón y su historial comprobado de generar terremotos capaces de producir tsunamis de alcance regional e incluso transoceánico. Científicos rusos y estadounidenses han colaborado en distintas ocasiones desde entonces para instalar y mantener redes conjuntas de monitoreo sísmico y oceánico en la región del Pacífico Norte, un esfuerzo binacional que ha mejorado considerablemente la capacidad de detección temprana de eventos similares en las últimas décadas. 15 terremotos, todos ellos capaces de liberar en cuestión de minutos más energía que miles de bombas atómicas juntas, y todos ellos recordándonos que pese a todo nuestro avance tecnológico, seguimos siendo completamente vulnerables ante la fuerza bruta del planeta que habitamos. Desde Chile hasta Japón, pasando por Alaska, Indonesia, Rusia y Perú, el mismo patrón geológico se repite una y otra vez a lo largo del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, recordándonos que la actividad sísmica más extrema del planeta seguirá concentrada casi con total certeza en las mismas regiones que ya han sufrido estos 15 desastres históricos. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios cuál de estos 15 terremotos históricos te sorprendió más. Dale like y suscríbete para la próxima entrega de esta serie, en la que seguiremos explorando los grandes fenómenos naturales que han marcado la historia reciente del planeta.